Luego de mucha incertidumbre por las lluvias, se ponía en marcha esta zona de la Eñe. Los fiscales daban el visto bueno el día jueves. Al mediodía, a la tarde del jueves se decidía a correr. A las 5 de la tarde se abrían los portones de la ruta por los auxilios y se hacía una primera etapa sin contratiempos en cuanto a lo que hace el cronograma, Lucho. Claro que sí, y sin dudas también cernía ciertas dudas con la gente que estaba todavía en la capital del país, trasladándose hasta la zona de la carrera, porque en la madrugada teníamos lluvia en la zona de Asunción, pero felizmente en la ruta Eñe no había caído ninguna gota y todo estaba previsto para que arranque la competencia normalmente. Recordemos que la etapa de hoy tenía 6 pruebas especiales, ruta Eñe kilómetro 30, acá de Tepando, la Florida, Roja Silva llegada, Roja Silva largada por Tonjoú, picada Jordán de Biogondra, Juan Lescano picada Pucú y Cruce San Antonio a desvío Aldea Boquerón. Y el que daba el primer gran golpe en el primer tramo y sorprendía a todos en un tramo mixto que tenía un poco de barro y piso seco era Diego Domínguez con el Evo 10, que se metía un tiempazo y sorprendía y madrugaba a todos andando muy rápido en el barro y tomando la punta por una diferencia importante. En contrapartida, el piloto Poleman Gustavo Saba se decía en principio que tenía problemas con los limpiaparabrisas, pero finalmente fue otro inconveniente en ese primer tramo. Claro, tuvo problemas con los limpiaparabrisas, pero el principal problema que empezó a tropezar Saba es que la configuración que eligió con las gomas, con la altura de las gomas, hacía que el auto no supere los 180 kilómetros por hora, y como el límite era 190 y los Mitsubishi iban a 190 y ya tiene mucha experiencia, por ahí venía la diferencia. Obviamente Saba tampoco quería perder mucho en estos caminos más francos, porque él sabe que tiene un auto contundente para el día de mañana en la zona de las picadas y los caminos mucho más trabados. Sin dudas, el comienzo de la batalla fue incesante, con Diego Domínguez atacando desde el principio. Y tengo entendido, Paco, que esa fue la clave principal que tuvo Diego Domínguez, o la arma principal para ganar esta etapa, ¿no? Recordemos que Ale Galanti empezaba también con buenos tiempos, luego denunció que había tenido problemas con el zapito del limpiaparabrisas en la parte del barro y luego una suspensión rota, pero empezaba a marcar crono importante. Diego hacía, ganaba los 3 primeros tramos y marcaba diferencias grandes. Alejandro a partir del tercero ya empataba con Domínguez y terminaba ganando. A partir del cuarto empataba con Domínguez y ganaba los últimos 3 tramos. Bueno, o sea, empataba uno y ganaba los otros 2, Ale, y con lo cual terminaba la etapa a 3 minutos 37. Alejandro en un gran trabajo, y la otra cara de la moneda en el equipo Toyota, en el segundo tramo se rompía el motor de Marco Darío Galantis y se quedaba tempranamente Toyota sin uno de sus Célicas candidato a la punta. Una sorpresa indudablemente para todos los que nos enterábamos de ese inconveniente de Marco Galanti, que también partía como uno de los favoritos, pero lamentablemente para sus condiciones y para sus pretensiones, en este caso Galanti, en este caso Marco, abandonaba prematuramente la competencia. Otro golpe de escena, también un ex ganador del Chaco y potencial candidato a ganarlo, Lucho Ortega con el equipo La Renga, tenía un fuera de pista, un vuelco, perdía prácticamente 2 horas, casi 1 hora 50, y perdía todas posibilidades. Lograba proseguir en el camino, pero ya con mucho retraso, y algún otro abandonó la punta. Estaba ahí entre Domínguez, que finalmente terminó ganando la etapa, quedaba segundo al final del día Alejandro Galanti, y Tor Galeano en una carrera muy inteligente, el último piloto en ganar el Trans Chaco Rally, el Petrobras, quedaba 4.53, también en un esquema de carrera. Algunos hoy pusieron todo como Domínguez en los 3 primeros tramos, como Ale en los 3 subsiguientes, tratando de recuperar lo perdido, y otros en todo momento se mantuvieron dentro de un libreto, como el propio Hitor, que incluso en la rampa, van a ver después cuando nos cuenta, nos decía que él estuvo dentro de su libreto y que inclusive tuvo que apretar un poquito en la segunda parte de la etapa, ya que los muchachos estaban andando más rápido de lo que él pensó. Y atención que Galanti tendrá que mirar muy de cerca desde el retrovisor, porque la diferencia no es mucha, atendiendo lo que se viene para mañana, Paco, la segunda etapa. 1 minuto 16 es la diferencia entre Hitor Galeano y Alejandro Galanti. Prácticamente no es nada, 3.37 con Diego, y 4.53 con Diego tiene Hitor y 3.37 Galanti. Y como voy a decir, 1 minuto 16. Y ahí nomás está cuarto Saba, que a pesar de un llantazo, porque Saba fue uno de los pilotos de punta que llantó, el otro fue Lucho Ortega, pero Lucho ya venía con muchos problemas. También su hermano Miguel Ortega tuvo un vuelco que lo dejó fuera. En algún momento estuvo entre los 5 o 6 primeros, pero luego fue para atrás. Lucho Ortega llantaba, pero era Saba en la punta que rompía una goma. De cualquier manera quedó a 6 minutos 25. Que yo diría, comparando con un rally corto, es como 6 segundos 25, o sea,
en un Chaco y con una etapa como la de mañana, que luego le vamos a contar con Lucho, una diferencia de 6 minutos 25 es prácticamente una trancada, un llantazo, un error, una pasada, una desconcentración. Es realmente una diferencia muy mínima. Ahora, ¿a vos qué te parece, Paco? ¿La etapa de hoy fue más rápida de lo que se esperaba? Porque muchos decían, si bien fue dura en realidad, pero para mí entender fue más rápida de lo que en principio se mantenía en la previa, ¿no? Sí, se anduvo muy rápido, los caminos estaban bien, había que ser muy técnico y tener un auto muy bien puesto a punto. Eso lo lograron tanto Domínguez como Galantis, como el piloto, hablamos del quien está cuarto ubicado, de Gustavo Saba. Y también algunos datos importantes que se dieron hoy. Gran trabajo de Blas Zapac, más conocido como el Chum, con el Evo 10 de la clase 3, líder en la clase 3, entre los mejores 5. Y otro gran trabajo de don Pedro Fadul, con el Volkswagen Gol Maxi Rally, el Gol Trend, que tuvo un gran trabajo en el día de hoy. Y recordemos algo también, Lucho, que para mí, que muchos me preguntaban hoy en la previa, ¿qué pasó con Miki Saldívar? Saldívar tiene un patinamiento en el auto, que no entienden de dónde está. El auto no pudo hacer ningún tramo bien, igual alcanzó para ser séptimo, incluso reemplazaron el embrague y el auto sigue y creen o tratarán de encontrar en la asistencia el problema porque la idea de ellos es salir mañana a recuperar. Y te digo la diferencia que tiene Miki Saldívar, esos 15 minutos 22 que lo separan del líder, que vos me dirás, son muchos, pero en el Chaco no, realmente 15 minutos 22 no siempre es mucho. Claro, y está a 4 minutos de Fadul, por ejemplo, en la clasificación general. Miki Saldívar, que es cierto, en principio se mencionó mucho los problemas de embrague, pero como bien lo mencionabas, Paco, había un problema de fondo también, ¿no? Sí, él decía al final de la etapa, lo escuchábamos, que realmente el problema va más allá porque al reemplazar el embrague, el problema siguió. Seguramente tu ingeniero inglés que está acá estará en contacto con M-Sport. El Chaco es así. Le presenta a vehículos situaciones diferentes a la de cualquier rally normal y por ahí tendrán algún tipo de respuestas o algún problema electrónico que estará teniendo el auto, pero él bien lo decía, es un fantasma que tengo ahí en la transmisión. Y volviendo a la clase 3, qué magnífica oportunidad para Blas Zapac, que está cerrando una primera etapa estupenda, pero si vos ves la general, Paco, está muy lejos del segundo de la 3, que es justamente François Marret, que tuvo inconvenientes también el día de hoy, pero Blas Zapac está con la magnífica oportunidad de hacer una segunda etapa tranquila el día de mañana, ¿no? Tommy Clasen para mí es el segundo de la 3, no es François Marret. Sí, Tommy Clasen. Zapac está a su vez bien separado de Clasen y Marret, que tuvo problemas con el cardán, terminó en tracción delantera, está bastante más atrás. Lo de Zapac hoy, yo creo que es un error de él, me decía, yo no voy por la clase, voy por la general. Yo creo que es su segundo o tercer Chaco, creo que es su tercer Chaco. Adelante de él están pilotos muy experimentados y creo que tendría que apuntar a la clase porque también lo pondría a tiro de campeonato. Pero bueno, hay que ver cuál es su estrategia mañana. Tendría que salir a correr el auto de la clase mayor, pero todo puede pasar mañana en el Chaco. Cierran los 10, 2 autos de la clase F2. Carlos Aníbal Cuevas y Ryanosuke Shima, con un Nissan y un Toyota, ambos de Petrobras, 2 F2 que han superado incluso a muchos pilotos de tracción total en un trabajo impecable de estos dos experimentados ya chaqueños. Shima hace un par de años viene ganando y Carlos Aníbal tuvo memorables actuaciones en el Rally del Chaco. Sí, señor, y Shima está a 1 minuto 28 de Carlos Cuevas en esa lucha por la F2. El que viene atrás de ellos es Jacob Penner, a un poco más de 3 minutos de Shima, así que vamos a tener una batalla realmente impedible el día de mañana también en la tracción simple, ¿eh? Ahí hay 2 situaciones diferentes. Penner, Kikuchi van por el campeonato. Cuevas y Shima van por la gloria del Chaco, ¿no es cierto? Claro, pero vos te crees que Kikuchi y Penner también no buscan? Claro, pero vos sabés cuánto le puede llegar a servir este puntaje. Penner casi se consagra campeón prácticamente en la F2 y llega a sacar un tercero, un segundo puesto en el Chaco. Pero te digo que son, obviamente todos van por el trofeo Don Armin Tati Cuevas, ¿no es cierto? El mejor F2, pero hay que ver. Y algunas situaciones interesantes, vamos a ver en otras clases. La clase 9 la está ganando Omarcito Benítez, que de consagrarse ganador, a pesar que falta muchísimo, ya lo pasaría a Rivarola y sería que no está corriendo más y sería gran candidato. Mientras que las otras clases, hablamos de Penner, hablamos de Kikuchi, y la clase 3L, una clase que se vino muy a menos, la gana Guyari, pero muy atrás. Carlos González, que salía a pelear, se quedó trancado más de 1 hora en el primer tramo, pero la clase estaba bastante complicada. Fabricio Guyari también tuvo muchos problemas, pero ante el abandono masivo o la no partida de pilotos de la clase,
están solamente ellos compitiendo en esta categoría, Lucho. Efectivamente, una clase 3L, vamos a ver, el ganador del año pasado, Fabricio Ullari, va a intentar de seguro repetir la historia, pero ahí está Carlos González que no se entrega, y como bien lo decís, Paco, en el caso de Carlos González, viene por dos objetivos. Una, del campeonato, donde es líder justamente en la categoría, y por supuesto buscar su primera estrella también en el Chaco. De esta manera le estábamos contando de los 10 clasificados. Mañana, no sé si Osvaldo me dice si ahora en el otro bloque vamos a hablar de lo que va a ser la etapa de mañana, para ver si cuando siga el momento. Me dice que sigamos. Mañana nosotros tenemos una etapa que se inicia en la salida a Campo Karen hasta Campo Karen, un tramo ya tradicional también. Es la prueba especial número 9 a las 6:33. Lucho, los autos parten de Mariscal a las 5 de la mañana. Luego van de Falta Poco a Esmeralda, la prueba especial 10 de 50 kilómetros. Luego Semel a Talavera Hortellado. Posteriormente Cuartel de Infante Rivarola a la línea fronteriza norte. La temida línea, solo que este es un tramo de 10 kilómetros nomás. Aduana Infante Rivarola a la Concepción. Este sí, bastante más largo, de 67 kilómetros. Luego tendríamos el famoso León Pirú, Santa Rosa, de 32 kilómetros, Santa Rosa Picada 500 y Campo Karen, salida a Campo Karen en sentido contrario, y de esta manera por la 500 estarían viniendo a Mariscal, donde estarían en horas de la tarde, de no mediar inconveniente. Los reportes hablan de buen estado, no como el año pasado, que ya sabíamos que en la línea se definía la carrera. Sobre todo la línea, ¿no? Este año hablan de buen estado. Veremos si entre hoy y esta noche y la madrugada los auxilios no terminan rompiendo todo de vuelta, que muchas veces es lo que suele suceder, ¿no es cierto? Bueno, y un tema que se ha hablado mucho en la previa de este Petrobras Transchaco Rally 2014, el tema de las penalizaciones, el tema del GPS. Vemos que algunos pilotos cargan algunas penalizaciones, suponemos puede ser por el tema de yo la info que tengo, a pesar de que se retiraron todos los GPS, están todos bajo inspección, pero también estaban transmitiendo online. Hasta las 12:30, no había ninguna penalización, por lo menos que se haya registrado en el sistema. Por ahí al hacer la revisión, porque algunos GPS no transmitían en forma, aparece. Diego Domínguez me mostraba, por ejemplo, su GPS, el privado de él, al final, donde te marca la mayor velocidad alcanzada en el día, y era 190. Todos compraron equipamientos donde te marca el límite de velocidad, porque en la modalidad del cross country, por ejemplo, que es el tipo Dakar, que nosotros, el tema de los límites de velocidad están hace rato marcados y hay diferentes límites según la zona. Y compramos mucho equipamiento y con aviso sonoro, y otros incluyeron en los autos, en la computadora, un corte a los 190 para que el auto no vaya más que 190. Por lo menos, a saber, algunas penalizaciones, por ejemplo, de 2 minutos 30 segundos para Miki Saldívar, 30 segundos para Tommy Klassen, otros, 6 minutos para François Merret, 7 minutos para Gerardo Planás. Son algunas de las... Planás, por ejemplo, nos decía que él penalizó porque cambió el embrague en pleno prime, en pleno enlace, perdió mucho tiempo, pero no pagó caro, porque el enlace se paga 10 segundos por minuto. Klassen, hay que ver de dónde salió la penalización, por ahí ya es por haberse superado la velocidad, entre otras cosas. Y bueno, vamos a ver posteriormente. De cualquier manera, la punta no marcó el tema del GPS. Lo que sí, pilotos como Saba se vieron sorprendidos que con el 180 que tenía de final su Skoda hoy no le alcanzaba esos 10 kilómetros más. De repente los Mitsubishi y la experiencia que ya tienen los pilotos con los Evo 10 le hicieron la diferencia. Pero Saba sabe bien que mañana es su carrera por el tipo de camino que va a tener, y apostó a eso, con una relación de caja más corta, una velocidad final menor. Sin dudas va a dar mucho que comentar todavía con respecto a esta primera etapa del Petrobras Transchaco Rally. Se ha cumplido normalmente el cronograma, Paco. Mucho se ha comentado con respecto a lo que podía ser, sobre todo en la zona de la Ruta N, el Bajo Chaco, pero finalmente se ha cumplido fielmente este cronograma de la primera etapa. Ningún tipo de problemas. Los autos cumplieron, el auto en punta de Gustavo Saba no tuvo atraso alguno. Algunos muy pocos perdieron sus posiciones. De los firmes candidatos a la punta, el único que se quedó fue Marco Galanti, sin muchas sorpresas. La punta de la carrera, lo que sí se rescata el gran trabajo tanto el Nissan Petrobras de Carlos Cueva como el Toyota Petrobras de Ryonosuke Shima, que están muy arriba con los F2, posiciones que habitualmente no conseguirían en un rally corto, por ejemplo.
Sí, señor, así están las cosas. En la F2 está ganando Carlos Cuevas de momento la tracción simple. Y recordemos la clasificación general para Diego Domínguez y Héctor Pequinones con el Mitsubishi Lancer Evo 10. Un gran trabajo para quedar como cabeza de esta clasificación general cumplida esta primera jornada. Recordemos, Lucho, que mañana va a ser muy importante también el equipo y la conservación del auto, porque hay que tratar de salir entero de estos tramos, que el auto se banque, que no tengamos grandes problemas. Hoy se corrió prácticamente todo con las cubiertas G2 de compuesto más duro, las Digmas G2. Correcto. No se usaron las H1 prácticamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que no se va a usar en todo el rally. Porque mañana son las etapas más lentas, claro, más de... Porque en principio, para que el público también sepa, las H1 son las cubiertas más rápidas, digamos, ¿no? Claro, son dentro de la gama de cubiertas de rally las que pueden alcanzar mayores velocidades y que la marca puso a disposición de los pilotos. Pues los pilotos apostaron, las G4 son las más blandas que usaban para clasificar y con las G2 corrieron. Y mañana, que es prácticamente todo picada, con muy pocos tramos, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a una pausa comercial y luego seguimos con mucho más Petrobras Trans Chaco Rally.